Cementerios Católicos, respetando tu fe y las tradiciones. 305-357-5750. Escuchas Todo Noticias. Aquí la información es protagonista con Carlos Acosta. 1:29 p.m. Esto es Todo Noticias a través de Actualidad Radio. Les estaremos acompañando hasta la 1 p.m. Los temas que tienen que ver con lo que ocurre en la Franja de Gaza siguen ocupando titulares resaltantes en los diferentes portales. Y uno de los que nos conseguimos es el tema del viaje del director de la Agencia Central de Inteligencia a Qatar para cerrar el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. Luego nos encontramos con otras informaciones que darían cuenta que el primer ministro Benjamín Netanyahu recibiría el apoyo del gabinete, con el que ya sabemos no se la lleva muy bien, pero siempre y cuando se produzca la liberación de los rehenes. Para que tengamos un análisis sobre lo que está ocurriendo y una actualización de esta guerra que podría continuar además en persecución del grupo terrorista Hezbollah, que de alguna manera también recibe financiamiento por parte de Irán y si se quiere, lo voy a decir en coloquial, la alcahuetería de Qatar. Vamos a conversar con un experto analista político, analista internacional, especialista en temas del Medio Oriente, y le doy las gracias a Sami Apple por haber tomado un tiempo para atendernos. Sami, es usted bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Carlos. Un placer. Bien, lo que primero que quisiera que nos ayudara a entender es que de buenas a primeras hubo como una suerte de acorralamiento a el primer ministro Netanyahu para que firme un alto al fuego, para que se produzca un cese al fuego, y apenas hace 48 horas encontramos la noticia de que habrían aparecido 4 cadáveres de los rehenes. Es decir, el grupo Hamás no da, pero pide, y pareciera que Occidente está dispuesto a darle. Mira, lo que se está planteando hoy en día se ha planteado anteriormente. No estamos ante una nueva iniciativa. Es los mismos actores. Estamos hablando otra vez de Hamás, del Reino de Qatar, de los Estados Unidos y de Israel. Entonces, es algo un poco más de lo mismo con ciertas variaciones. Lo que preocupa aquí, Carlos, es que se le está dando una importancia muy importante a Hamás. Hamás es un grupo terrorista. Yo entiendo que hay que negociar con el que tiene los rehenes en sus manos y que o lo derrotas o negocias. Pero tenemos a un actor tremendo en la mitad que es Qatar. El reino de Qatar ha sido el financista de Hamás durante los últimos 10, 12 años. Ellos han sido el gran soporte económico de la guerra que tenemos hoy en día. Estos túneles, este armamento, esto no es gratis. Esto vino de dinero, algún dinero vino de otros países también, pero vino en particular de Qatar. Y entonces, pero ahora Qatar lo estamos tratando como el parte del grupo de los buenos. Cuando Qatar no es ningún grupo de los buenos, la influencia de Qatar en lo que está pasando en las universidades norteamericanas que hemos visto últimamente es tremendo. El que paga la cuenta de lo que estamos viendo es Qatar. Sí, y ¿por qué está ocurriendo esto? Es decir, ¿por qué, si lo sabe usted que es un analista, si lo saben algunos investigadores, si lo sabe prácticamente es de dominio público, obviamente lo saben las agencias de inteligencia tanto de Israel como de Estados Unidos, en primer lugar, ¿por qué darle esa importancia al grupo terrorista, aunque sea el que tiene los rehenes, cuando existe el aparataje para derrotarlos militarmente? Número uno. Pero está bien, ok, negociemos con quien tiene los rehenes. Pero en el caso de Qatar, ha servido hasta de intermediario entre Israel y el grupo terrorista. Ciertamente, Carlos, llama la atención que estemos a estas alturas en esto. Recordemos que el 6 de octubre del año pasado había cese al fuego y no había guerra.
Y de pronto, el 7 de octubre, entonces este grupo terrorista ataca el sur de Israel, las poblaciones civiles del sur de Israel, viola, descabeza niños, los quema, tortura gente, se lleva rehenes. Y entonces, y de pronto vemos cómo ocurre este cambio en la opinión pública mundial, manejada por mucho de la media, obviamente, pero también manejado por mucho dinero, donde de pronto todo el mundo empieza a hablar, cese al fuego, cese al fuego. Bueno, señores, el cese al fuego lo hubiera hecho jamás hace 6 meses atrás. Ellos hubieran decretado un cese al fuego y se hubiese acabado la guerra. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque el plan de Hamás es, mientras más muertos tenemos, no solamente judíos, sino palestinos, mientras más muertes, más propaganda, mejor dicen ellos que les va a ir. Entonces, porque ellos glorifican la muerte. Y lo vimos, Carlos, en los videos que ellos mismos filmaron, Sí. donde ellos no solamente que se horrorizaban, como se horrorizaría cualquiera al meter a un bebé en un horno o violar a una niña. No, ellos lo celebraban y le mandaban a sus padres. Primero lo grababan en unas cámaras que ellos llevaban o en sus teléfonos y llamaban a sus padres, a sus familiares, a decirles, mira, papá, mamá, acabo de matar a 10 judíos. Y los padres lo celebraban. Esa gente, si es que logró sobrevivir, hoy en día son considerados mártires. ¿Cómo es posible que una persona que violó, que asesinó, que torturó, que es verdaderamente un criminal, hoy en día sea considerado por un grupo, sea religioso o sea nacional, considerado como un mártir, al que posiblemente le vayan a nombrar una calle en su nombre o una placita o un colegio? Entonces, estamos hablando de la educación para el odio. Eso es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y mientras eso no cambie, Carlos, la situación en el Medio Oriente va a subir y bajar el nivel de conflicto, pero no va a cambiar. Ahora, como bien ha dicho, de pronto comenzamos a hablar de cese al fuego, pero antes de hablar de cese al fuego, entonces se hablaba de genocidio, de Corte Internacional de Justicia. Es decir, pareciera que agarraron con una goma de borrar y borraron el 7 de octubre del calendario. Es como si Israel se levantó un día y dijo, vamos a cometer un genocidio en la Franja de Gaza y vamos a matar a todos los palestinos. Tomando en cuenta además que para la incursión en Rafah, Israel no solo lo informó con antelación hasta la ruta de escape para que los civiles no se vieran afectados por el bombardeo. Pero aún así, antes de hablar de cese al fuego, se hablaba de genocidio e incluso de orden de aprehensión contra el gabinete de Netanyahu. Sí, es una estrategia comunicacional mundial. Porque vamos a estar claros, esto está en todas partes. Esto no son Estados Unidos o Miami, no. Yo lo veo desde Nueva Zelanda hasta Indonesia, Japón, en todas partes. Está ocurriendo lo mismo. Y ni hablar de Europa. Europa está totalmente, tú no puedes comprar un periódico o escuchar una noticia donde se mencione a Hamás como grupo terrorista. No. Ellos son un grupo de resistencia. Imagínate. O sea, gente que viola, que mutila, que descabeza, que tortura, se le llama, es un grupo de resistencia. Y entonces, como tal, se le excusan las barbaridades que han cometido. Eso es una tergiversación de la verdad. Y es lo que estamos enfrentando hoy en día, Carlos. Es que la información que está allá afuera, y tú y yo que hemos estado en medios de comunicación durante prácticamente toda la vida, sabemos que mucha de esa información es mentira, es fabricada, pero es pagada. Ahora, este viaje por parte del director de la CIA, estos embajadores de buena voluntad, un asesor para el Medio Oriente, el director de la CIA, van a aprovechar incluso el tema de la conmemoración del Día D para tocar el tema entre varios personeros del mundo entero.
¿Qué posibilidades de éxito usted le está viendo, tomando en cuenta además que, como ya nos informaban, no son muy buenas las relaciones entre el señor Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra que tiene conformado? Ciertamente, la situación, bueno, Israel es un país democrático y como tal, pues tiene diferencias internas, como todo país democrático, las va a tener. Ahí no hay una autocracia que dicte qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Estas misiones por ejemplo, del director de la CIA, a tratar de hacer un arreglo, como dije al principio, ya se ha hecho antes. Yo diría que la parte nueva ahora es que el presidente Biden salió directamente a hablar de un plan, que no es que el plan sea nuevo, pero por lo menos lo expresó. A mí no me gustó mucho como analista porque está equiparando a los rehenes con los prisioneros. O sea, una persona que es rehén en contra de su voluntad, que es una persona civil, que a lo mejor vio cómo mataban a sus familiares y que ahora está metido en un túnel oscuro en Gaza, no es lo mismo que lo que tiene Israel en sus manos, que son combatientes que han sido capturados durante batallas militares. Entonces, no es la misma cosa, los están equiparando y vamos a estar claros. ¿Cuáles son las peticiones de Hamás? 1 a 10. O sea, por cada rehén que yo devuelva a Israel, a mí me tienen que devolver 10 terroristas. Bueno, Israel está dispuesto a hacer cualquier cosa. 10 terroristas que apenas salgan, si se logra un acuerdo, van a coger inmediatamente un arma y van a comenzar, y van a continuar siendo, abro comillas, combatientes, cierro comillas. Absolutamente, absolutamente. Eso no cabe la menor duda. O sea, le estás dando munición en la forma de soldados a un grupo terrorista al entregarle a combatientes de ellos que en vez de estar presos de por vida por haber cometido barbaridades, crímenes horribles, van a estar libres y se los van a entregar a Hamás para que sigan educando a los niños, porque de esto se trata, Carlos. Se trata de la enseñanza del odio a los niños en Gaza. Bien, Sammy, le agradezco mucho. Lamentablemente se nos ha consumido el tiempo previsto para esto. Seguiremos observando lo que pasa y volveremos a consultarle. Así que muchas gracias por su tiempo. Estoy seguro que la audiencia también lo agradece. Gracias, siempre a la orden. Un gran abrazo. Amigos, a la 1:41 estábamos conversando con el analista político, analista internacional, Sami Eppel. Ustedes acaban de escuchar, además es experto en temas del Medio Oriente. 1:42. Carlos